Entrevistas en Radio Estrella del Mar. Muy bien, continuamos en vivo a través de Radio Estrella del Mar en esta tarde entre amigos con cielos bonitos, amigo John, cielos soleados por fin en Ancud. Después de tanta lluvia, tanto frío, ya empieza a salir el sol, se empieza a notar ya el cambio de estación. Estamos en este momento en nuestros estudios con invitados, quienes nos van a hacer una pequeña, o vamos a pasar revista de lo que es la actualidad cultural en medio de esta denominada crisis social, este terremoto social que estamos viviendo como país. Tenemos en nuestros estudios a Marcelo Padilla, quien es integrante de la compañía Familia Pez, compañía teatral, y tenemos también a Varinia Pardo y Matías Julián, integrantes o componentes de lo que es el dúo Tantao, dúo musical también muy destacado en lo que es el ámbito cultural en la comuna de Ancud. Muchachos, a los tres muy bienvenidos a Radio Estrella del Mar. Es importante conversar estos temas también en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, conversábamos el otro día con Matías antes de programar esta entrevista, que la cultura ha ocupado o está empezando a ocupar un lugar importante en lo que es esta crisis. A mi juicio, las expresiones culturales, ya sea la música, el teatro, la pintura, etcétera, han sido parte de las movilizaciones siempre. Es una manera un poco también de suavizar, por decirlo de algún modo, cada vez que existen estas cosas, demostrar que no todo es violencia, que no todo es saqueos, como lo que acostumbramos ver en medios de comunicación de tiraje nacional. Es importante que la cultura se mantenga viva en estos tiempos. Bueno, sí, es súper importante que permanentemente se le dé, independiente de si hay una crisis o no, la relevancia, la importancia que merece el desarrollo cultural de un territorio, de un país. Y hoy día estamos asistiendo a un escenario de mucho quebrantamiento de cosas, de replanteamiento de cosas, y la cultura no está ajena a eso, ¿no? Hay unos temas que vamos a desarrollar acá en esta conversación con los demás que apuntan un poco por un lado, al rol que tiene que jugar la cultura y los trabajadores del arte y la cultura en una situación de crisis, y también cómo históricamente se ha planteado esto a nivel nacional y territorial. Sí, es importante. Hay una cosa que siempre recalco, que es, por ejemplo, ocurrió en el año 2016 con la movilización de los pescadores en aquel entonces, el famoso Mayo Chilote, donde si hubo una cosa que destacó al territorio fue la pasividad con la que se llevó a cabo esa movilización. Situación que ahora vemos que también se repite en estos días de movilización, de protestas, de marchas. Hemos visto cómo distintos actores culturales se han tomado los espacios, llámese la Plaza de Armas, la Casa de la Cultura por estos días, la Glorieta específicamente, demostrando que se puede también ser parte de ciertas convergencias sociales, poniendo la cultura por delante. Que creo que a vista de otros es lindo mostrar que se puede también uno manifestar poniendo la música adelante, poniendo distintas expresiones artísticas. Claro, yo creo que el primer impacto frente a esta situación o esta crisis, entre comillas, fue la militarización de ciertas regiones. Entonces, eso nos impactó mucho a todos la primera semana, a todo el país. Fue muy impactante. Y yo creo que de forma muy natural, creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Ancud y de Chiloé queremos resguardar esa paz también, para poder también movilizarnos desde esa paz. Entonces, ¿de qué manera también nos movilizamos? Pero de otras maneras. Y es así como se han dado distintas instancias. Están las asambleas ciudadanas, está la toma de la Casa de la Cultura, que ha sido muy pacífica. Hay distintas reuniones, hay mucha gente haciendo cultura, juntándose a cantar, a bailar, a discutir acerca de lo que está pasando. Entonces, creo que desde ese punto de vista sí estamos muy movilizados, pero cuidando esa paz, como te digo, que es importante cuidarla. Marcelo, dentro de todo esto que estamos hablando, me imagino que también el actor de teatro juega también un rol importante a la hora de
de un poco transformarse en un bálsamo a la hora de cuando ocurren estas cosas para la gente a través del arte. ¿Cómo has visto tú todo este movimiento que se ha dado, principalmente en una ciudad o en un territorio tan apartado como Chiloé, de una manera tan pacífica, a diferencia de otros lugares del país? Claro. Bueno, me sumo también a esta reflexión de que estamos en un momento de replantearse todo, diría yo, de replantearse nuestra relación con lo institucional, qué relación tiene el arte con eso, la cultura. Y claro, desde el punto de vista de todas las artes, diría yo, este es un momento para reunirse, qué es lo que ha estado pasando, para conversar mucho, para aprender a conversar de nuevo, porque pareciera que nos habíamos perdido la costumbre y a muchos de mi generación por lo menos no habíamos tenido la oportunidad de esa conversación en general. Y cuesta, es un proceso muy difícil, es un proceso que no es fácil cuando a un país yo diría abiertamente que se le ha prohibido la conversación. Así, el ponerse de acuerdo autónomamente. Y eso, hacerlo desde la vereda del arte, tiene que ser desde la creación y desde la creación de espacios, que es lo que creo yo que está pasando hoy día, por ejemplo, en la Casa de la Cultura. Justamente lo conversaba un día con Matías en otra conversación que tuvimos también acá en Radio Estrella del Mar respecto a los espacios precisamente, de que no siempre todo sea tan monótono, no siempre que todo lo que ocurra aquí en Ancud sea, por ejemplo, en el teatro, llevar un poco la cultura a otros lados. Tú me comentabas de un homenaje que se le hizo a Víctor Jara en una sede vecinal, que me parece que es una iniciativa que debiera replicarse más seguidamente, llevar el arte, llevar estas expresiones a toda la gente y que no todo se centre en el centro, vale la redundancia. ¿Cómo ustedes plantean esta situación y cómo la están trabajando para poder un poco llevar la cultura a otros lugares? Bueno, primero decir que la estamos trabajando sin ningún presupuesto, la estamos trabajando con la voluntad, con el cariño, con la energía y con el rol y el deber que le compete a cada persona relacionada con el arte y la cultura. Dicho esto, la pugna con lo institucional tiene que ver con que los que dinamizan esto y descentralizan son las personas que están ligadas al arte y a la cultura. Entonces, mucho de esos fracasos o de esa centralización tiene que ver justamente con que la institución no provee en sus cargos de tanto de representación como de gestión a personas que están vinculadas con el arte. Entonces, ese tipo de funcionarios lo que hace es estancar la dinámica de la gestión cultural y centralizarla. Por lo tanto, yo me planteo esta interrogante y lo dejo abierto también acá a la discusión y a los televidentes y la audiencia en general, que si se puede dinamizar sin recursos, se puede profundizar aún teniendo los recursos. Por lo tanto, solicitar espacios no va tampoco en la línea de solicitar un espacio central, un edificio en particular, sino que justamente tiene que ver con el rol ineludible de todas las personas que están en la gestión cultural, que es llevar el arte a los lugares donde está la gente, y no al revés, que eso también es algo que, como Marcelo decía, que es la oportunidad de cuestionarlo todo. Bueno, cuestionémonos también eso de que existan uno o dos espacios a falta de más donde se realizan actividades, y todo este territorio de Ancud, sobre todo en los sectores rurales, está carente y en una orfandad respecto de la actividad cultural y artística. En ese sentido, bueno, Matías decía, hablaba un poco del tema de la institucionalidad y la falta de recursos también. A mí me gustaría sumar también otro elemento que en algún momento lo conversaba acá con mi amigo John Márquez, que también se dedica a la música, conocido acá también por integrar varios conjuntos musicales. Muchas veces pasan cosas acá en Ancud, pero la gente no las sabe. Teniendo hoy en día, sobre todo, la facilidad de las redes sociales, me parece que por ahí también hay un elemento que uno pudiera considerar. Hay veces que grupos se presentan en pubs, por ejemplo, situaciones que de repente muchas veces no tienen la difusión, pero de que se hace arte, se hace. Yo en algún momento he tenido la suerte, por ejemplo, de ver a Variña en alguno de
¿cómo es que se llama donde tocan como música, como trova? Bailable, Sí. De vinilo carmesí. De vinilo carmesí. Por ejemplo, grupos así que me imagino, y por lo que hemos podido presenciar estando ahí in situ, convocan a gran cantidad de gente. ¿Hace falta también un poco de difusión de repente para dar a conocer que en Ancud sí se hacen cosas? Sí, lo que pasa es que hay distintas dimensiones o escenarios, diría yo. Está por un lado la institucional, donde vienen grupos muy buenos desde afuera, qué sé yo, se ganan fondar, vienen compañías de teatro, vienen grupos musicales, exposiciones. Y de repente nos hemos encontrado, en el caso de algunos grupos que vienen a hacer música al teatro municipal, nos hemos encontrado con que la gente que asiste al teatro es muy poca por una mala difusión. Eso a nivel institucional hay una carencia muy, 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 muy grande al respecto. Y por otro lado está este circuito nocturno o este circuito local autogestionado, que se hace de día y también algunos que convergen en la noche. Los de la noche tienen que ver también con hacer música en locales comerciales para la gente de Ancud y la gente que viene. Y ahí sí se hace difusión, pero creo que es una difusión quizás no tan abierta como en la radio o es más que nada para la gente que va a compartir un rato en la noche. Pero efectivamente, hay un circuito en términos musicales de mucha gente haciendo música de todos los tipos que dinamizan lo que está pasando actualmente en Ancud. Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 20, 15 años, no pasaba mucho que tú fueras a un local nocturno y vieras música en vivo. Era muy raro. Ahora siempre hay música en la noche, siempre. Y afortunadamente se está haciendo una costumbre. Tocaba el tema del teatro y volvemos al teatro con Marcelo, quien me contaba que este año participó de lo que fue estos temporales teatrales, herencia de Puerto Montt. Eso sí, no son... Bueno, el que los creó se fue a Puerto Montt, se siguen haciendo por lo menos, ya llevamos casi 3 décadas haciéndolo. Y sí, los temporales creo que marcan un paréntesis dentro del plano cultural en Ancud, porque por lo general les va bien. Se llena el teatro, sí. Pero la gente suele creer o suele pensar que de repente duran como muy poco y que este tipo de cosas se debería quizás no hacer solamente una vez al año, quizás 2 veces, también trasladarlo al verano, donde el clima es mucho más accesible para que la familia vaya al teatro. ¿Cuál es la visión que se tiene ahí? O más veces, unas 3 veces, unas 4 veces, 5 veces por año, 6 veces. Sí, efectivamente a los temporales teatrales llega harta gente, porque yo creo que ya se hizo una tradición, entonces toda la gente sabe las fechas y hay una cartelera hecha para el momento. Este año pudimos estar como compañía ahí y estaba lleno cuando nos presentamos. Y entiendo que las otras obras estaban en las mismas. Pero aún así, como dices tú, yo creo que sí, pues hace falta sobre todo generar una cartelera que tenga pertinencia además. Con respecto a lo que ocurre acá. Como decía Variña, acá hay mucha vida artística en la noche, por ejemplo, mucha vida artística de día. Hay muchos artistas, muchos artistas, y no solamente artistas, sino que gestores culturales que autogestionamos nuestro trabajo y que nos hemos ido colaborando en el tiempo. Entonces, es todo autogestión finalmente. Uno esperaría que esa autogestión no se acabe, por el contrario, siga, pero que sí las instituciones a cargo sean una ayuda, un respaldo, un empuje para realizar estas acciones. Justamente ahí hay un punto importante, porque hace un par de años en Ancud se quiso implementar, yo me imagino que ese proyecto está ahí todavía en stand-by, como se dice, un plan de desarrollo cultural. Se hicieron reuniones, llegó gente, en algunas no tanto, en algunas faltó difusión también. Recuerdo haber ido a una donde habían 5 personas, pero fue precisamente porque no
no se difundió. Después vinieron algunos cambios a nivel institucional, hablamos de la Casa de la Cultura, salió una persona, entró otra, o más bien salió una, aún no ha entrado otra, porque la persona que está es más interina. Entonces me parece que ahí también hubo una piedra de tope, una instancia que pretendía precisamente ser ahí un envión para el mundo cultural en Ancud. Sí, a mí me llama mucho la atención tratar de imaginar cuál fue la buena intención o el propósito de echar a andar esto. Por dos motivos, porque primero porque se invirtió plata, se contrató una consultora que sistematizara todo el proceso, ¿cierto? Claro. Y por otro lado, y que más preocupante a mí en lo personal, que creo que se jugó un poco de mala manera con la voluntad deliberante de las personas, que se reunieron, que fueron invitadas a debatir sobre cuál es la cultura que querían en un mediano plazo, donde se tomaron su tiempo, donde se sintieron considerados, y finalmente este plan, que debería haber comenzado en enero del año 2018, tiene un muy bajísimo nivel de ejecución. Entonces, distinto es cuando hay una política pública o cuando hay algún plan de gestión de una corporación que se compromete a generar una cartelera de proyectos y actividades. Esto, como vuelvo a insistir en este punto que me parece importante, es un deseo y un anhelo fiel de la comunidad respecto del imaginario cultural que necesita, lo que tiene mucha pertinencia. Yo desconozco los motivos porque, si bien es cierto, los presupuestos son súper exiguos acá en la municipalidad, la corporación mantiene un presupuesto anual me gustaría saber, no lo sé, por eso tengo esa duda, cuáles son las razones de por qué no se ha echado a andar este plan de cultura que venía a responder justamente las preocupaciones, las necesidades, las priorizaciones de la comunidad en torno a temáticas de gestión cultural pertinentes y territoriales. Sí, de hecho, yo recuerdo haber estado presente en la primera reunión que se hizo cuando partió esto con esta consultora que tú decías, y efectivamente ese día había mucha gente que uno suele ver por separado, justo ese día estaban todos reunidos, gente muy ligada a la cultura y de años. Entonces, claro, tú señalas algo que es muy delicado. Hubo gente que tuvo la disponibilidad de participar y me imagino que hoy en día también debe haber un dejo de decepción al ver que esto, como dice Matías, no arrancó como todos esperaban o se quedó ahí. Sí, y tendría que haber arrancado. Por calendario, esto tendría que haber partido cuando Enero del 2018. Enero de 2018. Estamos en noviembre de 2019 y todavía no arranca. Entonces, claro, ahí estamos viendo que hay un no sé si llamarlo cisma, no sé cómo llamarlo, un quiebre o hay algo que está deteniendo el que se realicen, que se hagan efectivas ciertos planteamientos que de hecho la misma municipalidad ha tratado de llevar adelante. Entonces es por eso que es importante que nosotros como ciudadanos también demandemos, digamos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede? Nosotros estamos acá, nosotros somos ciudadanos de Ancud y necesitamos velar porque las cosas también se lleven a cabo. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con las actividades? Acá las actividades, se están haciendo muchas actividades en el verano, se hacen muy pocas durante el año. Y quienes vivimos durante el año acá, que pasamos tremendos inviernos, somos nosotros. Somos los habitantes de Ancud. Entonces, hay que preguntarse y preguntarles también. No tiene que haber miedo en poder decir directamente qué está pasando. La famosa frase esa que habla de romper con la estacionalidad, justamente vemos actividades en el verano, llega marzo, la cosa se enfría, vuelve el invierno ahí con un poquito de teatro. No, y piensa tú que el invierno es súper duro, entonces de repente los mismos niños necesitan muchas actividades, no pueden salir a jugar afuera y no hay actividades para niños que pueden ser muy variadas, el teatro, por ejemplo, la danza, pintura. Justamente, por eso decía, vuelve un poco en el teatro, o sea, en el invierno con el teatro, nuevamente paramos, vienen meses de sequía cultural y volvemos en el verano.
Yo entiendo que sí, hay un intento de repente de hacer cosas, exposiciones, uno ve que hay movimiento, pero claro, como dices tú, de repente hace falta más porque, no sé, a mi juicio, muchas veces las exposiciones convocan a un público muy selectivo. Yo no sé si, por ejemplo, hoy día los niños van a tener la paciencia, o yo fui padre hace poco y de a poco voy entendiendo cómo funcionan Mm. ellos. No sé si los niños van a tener la paciencia de, por ejemplo, ir a mirar una exposición y estar más de 10 minutos concentrados. Pero depende cómo tú la guíes, po. También. Porque si tú pones a una actriz o a un actor Es que dirigiendo a eso voy, te porque lo pueden si, mostrar de una manera totalmente o sea, distinta. tú puedes llevar a un niño a mirar cuadros, pero probablemente a los 5 minutos ya se te aburra. Claro, ¿no? Pues tienes que Entonces, guiarlos, po. claro, Sí, y ahí yo creo que también hace falta otro elemento, de quizás hacer esto un poco más dinámico y pensando en que no solamente va a ir un adulto entendido en arte a mirar una exposición, sino que también darle cabida a todos. Lo por mismo, lo supuesto. mismo que con el teatro, hay Con el obras teatro. para todo público. Exactamente, exactamente. Y así como hay obras y arte para todo público, también hay formas distintas de entender también la actividad cultural. Eh, Quizás a eso me refería un poco con el tema de la pertinencia. Eh, a lo mejor no es necesario que solamente la gestión de la institución se preocupe solamente de generar cartelera y de generar entretención, por así Ujú. decirlo, sino que entienda qué, qué tipo qué tipo de cultura o qué tipo de cultura se promueve a partir de las actividades que se generan. Por ejemplo, yo siento que las actividades que se han hecho en la toma de la Casa de la Cultura, a la que he podido ir, hay una, hay una lectura muy distinta de las cosas que Mm. pertenecen a la cultura de Ancud y de la provincia en general. O sea, uno puede ver talleres de hierbas, puede ver intenciones de desarrollo local dentro de la Casa de la Cultura, se pueden ver talleres con mucha más pertinencia de lo que sería como genérico, por así decirlo. Ya, hagamos una exposición para llenar el cupo de las Mm. exposiciones, hagamos un festival de teatro. Está bien, hagamos festivales de teatro, pero ¿qué pertinencia tiene eso? Hay festivales en distintas partes del Claro, mundo que tienen temáticas. Hay festivales de música que tienen temáticas. efectivamente. Eh, Aparte, un festival de teatro, lo digo por pertenecer al gremio, eh, no necesariamente tiene que sumarse a la masividad de un espectáculo gigante. ¿Ah? Yo creo que ahí también hay un punto con el pensar que se necesitan muchos recursos para poder hacerlo. Mm. Y esta situación en la que estamos ahora ha demostrado todo lo contrario. Que no se necesitan tantos recursos para poder generar una actividad potente. Justamente, muchachos, queríamos llegar a ese punto y Marcelo lo tocó. La Casa de la Cultura. Ya creo que van a ser casi 2 semanas Mm. de toma pacífica, como ellos mismos lo han denominado. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esta toma? ¿Era necesario? ¿Qué se puede sacar en concluso de esto? Porque me imagino que la toma tampoco va a durar para siempre, pero se irán a sacar lecciones, se irán a sacar elementos que quizás puedan servir para la gestión cultural más adelante. ¿Cuál es la opinión que tienen de la toma? Bueno, nosotros como Dúo Tantau lo hemos dicho públicamente, hemos tomado una posición con esto de un apoyo irrestricto a las personas que han protagonizado este proceso. ¿Mm? En- Creo que la toma como proceso es la ocupación de un espacio y eso ya se produjo hace 2 semanas. El espacio ya fue tomado de una manera pacífica, bueno, eso lo podemos discutir si tú quieres, pero me quiero centrar en lo que ha venido después con los días y que tiene que ver más que con una toma, con una recuperación de un espacio. Y en ese sentido, debo decir que se, se ha hecho una recuperación de un espacio que tenía una funcionalidad eh, que no estaba acorde con el propósito por el cual fue creado. Cierto. Y resulta que para las personas que han logrado ir a verlo con sus propios ojos, es impresionante el cambio que se ha dado en términos de flujo de gente, de generación de actividades simultáneas, todas gratuitas,
el hecho de que se puede haber levantado una cartelera de talleres y actividades sin ningún presupuesto. Todo eso a mí me hace ver de que es una actividad y un proceso que va bien encaminado, sobre todo porque coyunturalmente en esta crisis donde nos estamos replanteando muchas cosas, creo que también existe una mirada distinta de la institucionalidad respecto a la gestión cultural y de los gestores culturales. Las miradas son muy distintas. Mientras, por ejemplo, la institución cree que el arte es un espectáculo, los gestores culturales creen que el arte es un trabajo y es una dedicación y además es un compromiso. Y esas dos visiones que pueden ser antagónicas plantean el desafío de cómo pueden converger en algún momento. Esa es la pregunta que quería hacer, Sí. la pregunta clave. ¿De qué manera estas actividades que se están haciendo, las buenas intenciones que tienen los chicos de haber generado estas carteleras que tú dices de manera gratuita, de haberle dado movimiento a la Casa de la Cultura, de qué manera puede llegar a un común acuerdo con, en este caso, la institucionalidad, cosa de que esto haya servido de algo? Porque pueden haber tomas de 2 semanas y que quizás se recupere nuevamente la rutina y todas estas actividades que se están realizando finalmente queden en nada. Entonces, me imagino que la intención de los mismos chicos que están en la toma es que esto por lo menos pueda permanecer por mucho tiempo más o que ciertas ideas puedan finalmente mantenerse. Yo no sé lo que dice la institución. Me gustaría saberlo. Lo que plantea la toma como proceso es evidente y se hace todos los días. Es decir, se detecta, se diagnostica una falencia, porque si esto funcionara bien no estaría tomado, ¿cierto? Se diagnostica una falencia y se trabaja inmediatamente en su solución. Entonces la postura como empírica del proceso de la toma es por todos conocida. Sin embargo, claro, para que pudiesen coexistir, ayudarse, complementarse, tendríamos que saber cuál es la opinión de la institucionalidad con esto y qué visión tiene. No, y también señalar que en este proceso, en todo esto que ha pasado y que está sucediendo, hay muchos símbolos. Y dentro de los símbolos es que también esta Casa de la Cultura se forjó a través de una toma. Sí, eso yo el otro día lo mencionaba y creo que nadie se acordaba. Fue A como través el de una 2000, toma. Entonces yo sé que hay 2000, mucha gente que cuestiona las tomas, porque también la toma se ha criminalizado mucho últimamente con las tomas de los colegios, de los pingüinos. Pero no, po. Esta Casa de la Cultura es Casa de la Cultura porque se hizo una toma hace ya 20 años. Sí, ¿puede 2000, ser? por ahí fue, ¿o no? Claro, donde también un grupo de jóvenes de 25, 26, 24, 22, Que de 20 hecho, si mi años. memoria no me falla, fueron los que después formaron el Circo Volante. También de esos años. parte. Bueno, la Pitu, Pitu, Sí, mi hermano también estuvo, yo estaba en Santiago en ese tiempo. Pero es claro, somos como los adultos de ahora, los adultos que tenemos 35, 30 y tantos. 30 y siempre. 30 y siempre. Ellos se tomaron la Casa de la Cultura porque no había ni un espacio, no había una Casa de la Cultura. Y a través de esta toma pacífica se repite la historia, se toma esta casa. Y efectivamente se consigue que esta casa que era la antigua municipalidad se convierta en la Casa de la Cultura. ¿Qué pasa? A través de los años se empieza a hacer funcionar esta Casa de la Cultura, pero empieza a bajar el nivel cada año más. O sea, estamos llegando a niveles de mal funcionamiento de la Casa de la Cultura y soy súper honesta en decirlo, en que ya es triste muchas veces ver lo que ha pasado. Entonces se retoma de nuevo, se retoma la toma. Entonces se vuelve a tomar la Casa de la Cultura para levantarla, si no es otra cosa que decir, ya po, o sea, ¿qué está pasando? El Y regalo es objetivo. evidente. Y nuevamente, son los jóvenes, son las generaciones de veintitantos las que están moviendo, mucho, que están movilizando. Y acá en Ancud también está sucediendo lo mismo. Entonces, la invitación es a la comunidad, que de repente puede estar un poco quisquillosa con el término toma, que vaya a ver, que vaya a darse cuenta de que esto está funcionando y que los chicos han limpiado y está todo en paz. Muchachos, me encantaría poder seguir conversando toda la tarde, un tema bastante entretenido, pero bueno, los micrófonos de Radio Estrella del Mar van a estar siempre abiertos para la cultura. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado acá.
para que la gente también quede clara de lo que está pasando a nivel cultural y de todo lo que se puede ver a simple vista como lo que está ocurriendo en la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Marcelo, Gracias. Variña, Matías, y esperemos tenerlos pronto por acá nuevamente. Muchas gracias, Muchas gracias por el espacio. sí, a Radio Estrella del Mar que da estos espacios para hablar de estos temas. Nos vamos a una música, yo. Ya regresamos con más Entre Amigos. Entrevistas en Radio Estrella del Mar.